Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde pues tres sacerdotes y un servidor hablamos de la vida de la Iglesia, de los acontecimientos sociales que a todos nos tocan. Lo que intentamos es compartir con ustedes lo que vivimos desde cada dimensión en donde vamos trabajando. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero, con nosotros está en esta Iglesia Online Daniel Portillo Trevizo y también Francisco Javier Monroy Rodríguez, y después de una jornada mexicana llena de mucha contemplación y muchos retiros, está con nosotros el padre Patricio Lynch. Muy buenas a todos. Saludos, ¿cómo están? Buenas, buenas, ¿Qué queridos tal? amigos. Saludos, ¿cómo están? Bueno, pues queríamos compartirles en este programa lo que una de las conclusiones del sínodo. Ya saben que durante unos programas anteriores hemos hablado de las dudas de algunos cardenales que tenían sobre el sínodo. Muchas gracias por sus aportaciones a esos programas. Lo que queremos es facilitar toda la información y ser canales de comunicación lo más correcto posible, lo más objetivo posible desde dentro de la Iglesia y desde lo que estamos viviendo, como he dicho antes. La carta al pueblo de Dios se publicó unos días antes, el día 25 de octubre, quiero recordar, de finalizar todo el sínodo. Durante todo el mes de octubre estuvieron reunidos cardenales, obispos, sacerdotes y laicos, no para votar, no para consensuar, sino a través de las conversaciones del Espíritu, que es una manera de discernir que vamos a hablar aquí, Dios mediante, en siguientes programas, para tratar sobre temas de la Iglesia que incumben a todos. No ha sido una reunión democrática, sino más bien ha sido un intercambio de experiencias y un discernir con el Espíritu el estado actual de la Iglesia. Se sacó una carta al pueblo de Dios y hoy comentamos aquí esta carta. Y empezamos con Patricio Lynch. ¿Cuál ha sido su primera impresión, tanto para Patricio como para el resto, la primera impresión que tienen ustedes sobre la carta al pueblo de Dios? Hablábamos, señor, de sin voto, pero bueno, el voto aún en esta primera etapa no ha sucedido, pero sí todos los miembros que están participando del sínodo sí van a votar, tienen voz y voto, que será, Dios mediante, el año que viene en la segunda etapa de este sínodo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya estamos diciendo que es algo procesual. También sabemos de que el sínodo comenzó 2 años antes. El Papa hace un par de años, bueno, le pidió a la Iglesia comenzar este proceso de escucha y discernimiento, ¿no? Abierto al pueblo de Dios, y como siempre el Papa pide buscar no excluir a nadie. Por eso sabemos que han tenido una etapa continental también el sínodo, donde se han hecho encuestas, donde, bueno, todo el pueblo de Dios ha podido participar. Lo primero que me gustaría resaltar de la carta es que establecen o comienzan o introducen la carta con un agradecimiento, ¿no? Que me parece una actitud, por otro lado, sencilla y tan importante, poder expresar gracias, ¿no? Y hacen una expresión especialmente agradecimiento a Dios y también a todos los que han participado del sínodo, y haciendo una descripción del encuentro, que me parece que también es importante. Ellos expresan que ha sido una hermosa y rica experiencia y una profunda experiencia de comunión entre todos. Así que, como punto de partida, después de la aclaración hecha acerca del voto, quería hacer esta descripción, ¿no? Evidentemente tuvieron una rica experiencia, una hermosa experiencia de comunión entre todos los padres sinodales y madres sinodales. Sí, creo que es muy importante eso, el dar gracias es lo primero que hace la carta y es muy, muy hermoso que se dirijan precisamente a todo el pueblo de Dios. Es muy significativo de lo que realmente se quiere con este sínodo, ¿no? Con esta primera parte de este sínodo de 2 años o de 2 eventos, ¿no? De 2 encuentros. Y bueno, pues yo quiero destacar que además de dar las gracias a todo el pueblo de Dios, sobre todo se hacen eco de lo que han tratado. Y lo que han tratado, fíjense, lo dice ahí como en un primer párrafo, es las expectativas, las preguntas y los miedos del pueblo de Dios. Es decir, lo que ellos han tratado, hemos llevado con nosotros, dice, vuestras expectativas, vuestras preguntas, vuestros miedos.
lo cual es muy, muy hermoso, ¿no? Es decir, que no se han dedicado a unas elucubraciones teológicas, abstractas, etcétera, sino precisamente eso, las expectativas, preguntas y miedos. Y sin miedos, y haciéndose ellos mismos preguntas y planteándose esas expectativas, es lo que saldrá en un documento final que será para ir trabajando durante después todo un año, me imagino, ¿no? Hasta el siguiente sínodo. Pero yo quiero destacar ese punto, ¿no? Expectativas, preguntas y miedos del pueblo de Dios son los que se han tratado. Genial, hermoso, bonito, y creo que ya eso mismo indica el aspecto de sinodalidad, ¿no? De tratar la realidad de la gente, de lo que estamos viviendo, ¿no? Y siguiendo en esta misma línea que estás diciendo, cuando dentro de uno de los párrafos dice, ante la pregunta de qué espera la Iglesia con ocasión de este sínodo, algunas personas sin hogar que viven alrededor de la Plaza San Pedro han respondido con una sola palabra, ¿no? El amor. Y pienso que para mí fue la palabra clave de esta carta. Es una carta que resulta más explicativa, es decir, que reúne todos los detalles que estuvieron en torno a la asamblea, pero para mí esta palabra es el núcleo, incluso al colocarse al interno en medio de la carta, nos ayuda justamente a partir de esta reflexión, ¿no? Sobre todo cayendo en cuenta que el sínodo está en medio de distintas circunstancias sociales que han afectado a tanta gente, ¿no? Y sobre todo en este campo están las guerras, circunstancias políticas, sociales en distintos países que justamente pueden entorpecer que este dinamismo del amor sea una realidad vista como un actuar en la vida diaria de las personas. Siguiendo esta sentencia, por ejemplo, de un autor, Albert Camus, que decía, conozco algo peor que el odio, y sería el amor abstracto, ¿no? Esta dura sentencia que menciona sobre el amor abstracto es justamente como la caída en cuenta de todo aquello que puede entorpecer que el amor pueda ser concretamente algo claro, algo práctico, y sobre todo porque pueden existir todas estas formas retorcidas del desprecio al humano, ¿no? De llenar el corazón sobre todo de amargura y de destrucción. Si bien decimos que el amor es perverso, pero no es lo peor. Vemos que lo peor es cuando un corazón se encuentra intoxicado muchas veces por la ambición, por el afán del poder, y que descansa siempre en estas ideas que posponen una realidad para que nada llegue a cabo. Esto siguiendo en la línea de lo que decía Javier, o sea, es decir, podemos caer en un sínodo con el mundo de las ideas, pero que no proponga concretamente nada basado en una vía clara sobre el amor mismo, ¿no? Yo sí quisiera decir que tenemos en América Latina la costumbre de las asambleas y que aquí se votaron algunas conclusiones en la primera asamblea eclesial de América Latina que tuvo lugar en México, además, en la casa, en la sede de la conferencia episcopal en la Casa Lago. Es decir, que lo que ha ido al sínodo en algunos continentes ha ido consensuado y ha ido evaluado y ha ido trabajado desde abajo, desde las iglesias de abajo, desde las parroquias y desde los movimientos. O sea, no han sido las ideas de cuatro de un escritorio. Ahora, también he de decir que sí se ha votado en los círculos menores para trasladar todo lo que son las conclusiones de los círculos menores y trasladarlo a lo que es el vaciarlo luego, ¿no? Lo que son todas las conclusiones de todos los grupos lingüísticos, que es como se han reunido ahí. Vuelvo a decir, creo para mí, desde mi punto de vista, que este es un sínodo que ha sido de reflexión y de prueba para el siguiente. Claro, en el siguiente va a haber expertos, ya no va a ser que todo el mundo va a opinar de todo, ¿no? Lo importante aquí, yo siento, es que ya se están empezando a hablar temas como el de migración, que es un tema importante dentro del mundo y es un tema importante dentro de la Iglesia. Temas como las nuevas pobrezas o incluso, ¿no?, el cómo podemos, la colegialidad
entre el obispo de Roma con los demás obispos y las demás iglesias. Es decir, que el obispo ya no sea el rey de Midas dentro de su diócesis, sino que haya verdaderos órganos colegiados, no solamente que lo evalúen, sino también que lo protejan de ciertas decisiones. Y por ahí va el documento que más adelante, que yo no quiero adelantar, más adelante trataremos, que es un documento bastante extenso en donde va hablando de estas cosas. Creo que la manera de llevarlo ha sido buena y sí, yo lo siento por los que han estado ahí, porque 4 semanas de reuniones realmente es algo agotador, ¿no? Esto es como cuando le dices al padre Patricio Lins que voy a Roma, ¿no? Y él cree que vas a estar en la fuente de Trevi haciéndote fotos todo el día. Pues no, uno va a Roma lo que va y se va inmediatamente porque sales hasta aquí. Pero bueno, aparte de esta anécdota, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo que viene ahí escrito, esa carta al pueblo de Dios por parte de los participantes de este sínodo de la sinodalidad. No, a mí no más que cuando llegaste a proponernos que si podíamos abordar esta carta sobre este programa, al hacer la lectura sobre esto, a mí me costó pensar qué podría ser de interesante, por ejemplo, para la gente que nos mira, que nos escucha, sobre todo cuando la carta se explica por sí sola, ¿no? Entonces, por eso intenté como fijar la atención para decir, yo creo que la carta tuvo que haber sido escrita, me refiero a nivel de detalle, por un periodista, porque está exquisitamente cargada de detalles, de explicaciones que van señalando y que van guiando al lector para no perderse ningún dato, ¿no? Con esto, la invitación también para que las personas que nos ven y nos escuchan pudieran tener acceso a la carta y la pudieran leer por sí solos. Muy bien, vamos a un corte, ahora volvemos. Esto es Iglesia Online. Enseguida regresamos. Aquí regresamos, esto es Iglesia Online, les habla Monseñor Francisco Javier Acero, con nosotros está el padre Patricio Lynch, el padre Daniel Portillo y el padre Francisco Javier Monroy. Estamos con la carta, esta carta que es al pueblo de Dios, que se dirige a todo el pueblo de Dios y que la escriben desde el sínodo. Nos decía el padre Daniel, pues que está muy bien explicada. Nosotros desde aquí se la recomendamos para que la lean. Van a Vatican News o vatican.va y ahí tienen esa carta también que la pueden perfectamente descargar. Javier Monroy. No, creo que es importante en la carta cómo nos van enumerando los temas que han sido muy significativos para ellos. Uno, el primero que va destacando en la carta, es el de el intercambio que han tenido entre las concepciones de los distintos temas entre iglesias de Oriente o las tradiciones del Oriente cristiano y la tradición latina. Algo que a veces se nos olvida mucho a los que somos latinos, ¿no? Como que creemos que solo la tradición latina sería como la única manera de entender o de vivir o de expresar la fe de la Iglesia Católica. Y sin embargo no es así. Ellos lo destacan ahí como una experiencia personal de los que han estado ahí, lo cual me alegra mucho porque creo que es como un paso más hacia esta sinodalidad y de comprensión nueva de toda la totalidad de la Iglesia, ¿no? Continuando, Monroy, con lo que estás diciendo, me parece que eso nos lleva a pensar en una categoría central,
que también se ha transformado en un método en el ejercicio de este sínodo, ¿no? Que me parece que esa palabra es la escucha. Y es más, creo que la carta dice tomar en serio la necesidad de escuchar a todos, ¿no? Y que no quede solamente como un lindo rótulo, sino como una práctica concreta. Por eso me parece que eso nos hace comprender, bueno, el intercambio entre las dos tradiciones, ¿no? La tradición latina y la oriental. Y no solamente estas dos tradiciones católicas, sino que han sido miembros del sínodo. Entonces creo que hubo un ejercicio serio de querer escuchar a todos. Por eso también esta hermosa imagen de vocaciones complementarias en el sínodo, donde no solamente hubo obispos, sino que también hubo una gran cantidad de laicos y laicas, complementariedad de carismas, complementariedad de ministerios, hubo vida religiosa, hubo ministerios laicales, hubo sacerdocio ordenado. Bueno, una linda imagen y rostro de la iglesia. Y como decía Daniel antes, también la escucha de los más pobres. Es más, como anécdota, fueron a preguntarle bueno, a los pobres que viven sin techo ahí alrededor de la Plaza de San Pedro, y ahí es donde surgió esta respuesta que Daniel nos decía antes, ¿no? Que cuando le preguntaron qué esperaban del sínodo, los pobres terminan expresando esto, que amor. Y en definitiva, en la voz de los pobres estamos encontrando un tema profundamente teológico, porque sabemos que la definición que hace San Juan de Dios es esa, ¿no? Resumida en estas palabras, que es Dios es amor. Pero bueno, repito, creo que el ejercicio de la escucha se transformó en el método de una conversación en el espíritu y que en definitiva responde también a este primer mandamiento que encontramos en el Antiguo Testamento, la Shema, ¿no? Cuando Dios le dice, escucha a Israel. Antes de decir amarás a tu Dios con todo tu corazón, lo que supone primero es el silenciamiento de poder escuchar. En este caso, el ejercicio de escuchar la palabra de Dios al Espíritu Santo y las experiencias de todos los padres sinodales. Así que creo que también para nosotros es una invitación, ¿no? Nuestras iglesias, antes de cualquier plan, necesitamos escucharnos y escuchar al Espíritu Santo. Esta misma categoría, por ejemplo, de cercanía, de escucha, perdón, o de prójimo, de amor, van adquiriendo como un cierto tejido exquisito que se va haciendo parte de la iglesia en este momento, que se transforma, por ejemplo, en una voz necesaria para abordar, por un lado, el tema del sínodo. A la mitad del sínodo se lanza una nueva carta que es una exhortación apostólica que valdría la pena que comentemos en otro programa sobre la confianza, pero particularmente estas dos cosas, porque si la petición está siendo concretamente que los pobres lo que esperan es el amor en la iglesia, un amor que se haga cercano, práctico, a partir de la escucha, pues tiene como base siempre la confianza. Entonces, considero importante, basado en la nueva exhortación apostólica que salía, juntándolo con esta iniciativa del sínodo, citar una frase de la exhortación apostólica, ¿no? Que así lo señala: comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio, ¿no? Esto nos hace caer en cuenta, creo, cómo el amor es el que hace actuar a los miembros de la iglesia. Lo contrario al amor, es decir, digamos, esta concepción en cierta manera patológica, el amor abstracto que mencioné antes del descanso, aquello que no llega a ser operativo, sino que está todo en el mundo de las ideas, puede ser un constante riesgo de inactividad y de perversión al interno de la iglesia. Quisiera cerrar mi comentario solamente diciendo que creo que tanto el sínodo como la exhortación apostólica al mismo tiempo nos iban poniendo de frente al prójimo con una metodología, con una actitud de escucha. Y por eso creo que nos cuestionaba que nuestro amor no puede estar fundamentado en un amor abstracto, ¿no? El amor abstracto que podemos estar diciendo que Dios es amor, que el amor al prójimo, pero que no llega a traducirse en aquellos que tenemos de frente. Por eso las realidades con las que se iba tocando el sínodo, Javier mencionó algunas, por ejemplo, los migrantes, así como los migrantes, distintas poblaciones vulnerables que era necesario poder entrar en contacto con ellas directamente.
Una de las cosas que más me ha gustado de esta carta ha sido que es ecuménica. Decía antes el padre Monroy, bueno, se dirige también no solo a las iglesias latinas, sino orientales, sino también a todas las iglesias y a todas las religiones. Y creo que este aspecto se está recuperando en la iglesia. Eh, lo hablo también de manera personal, ¿no? Qué bueno es en ciertos temas hablar desde el diálogo interreligioso y hablarlo desde el ecumenismo. La migración, ahora mismo estamos aquí en la Arquidiócesis de México con el tema de las mamás buscadoras de sus hijos. El otro día hicimos una oración por la paz con todos el diálogo interreligioso, estaban los judíos de la comunidad Betel, desde aquí los saludamos, a Marcelo el rabino y también al señor Karam de la Casa Tíbet. Qué bueno es que nos juntemos, que dialoguemos, porque creo que es por ahí por donde pueden venir los caminos de la paz, ¿no? Los caminos de la reconciliación, desde la religión, desde la trascendencia. Y aquí la carta lo refleja. Sí, y complemento, monseñor, nunca tenemos que olvidar que un texto, porque en este programa estamos analizando un texto, ¿no? Un género literario epistolar, podríamos decir, pero nunca podemos leer un texto sin tener en cuenta el contexto. Y me parece que es muy significativo porque estamos sufriendo como humanidad un momento donde hay guerra, donde se están volviendo a escuchar discursos de guerra santa, donde hay mucha polarización en muchas naciones, donde pareciera que surgen los nacionalismos, ¿no? Todos los integrismos, los fundamentalismos en el discurso religioso. Entonces celebro que este acontecimiento eclesial, este texto también de esta carta, eh, creo que es significativo porque está hablando y está siendo profético en un contexto que pareciera que va por el otro lado, donde pareciera que no hay amor, donde no hay escucha, donde hay mucho miedo al distinto, al diferente, donde hay choque de religiones. Entonces creo que también se resalta el sínodo como acontecimiento, además obviamente del contenido, de aquellas cosas que se vayan a publicar, y el hecho de encontrarse diversidad de personas de distintas tradiciones religiosas, con distintos ministerios, y escucharse y poder llegar bueno, en un horizonte de comunión, me parece que no hay que desvalorizarlo, ¿no? Sino que en sí mismo creo que es un mensaje también para el mundo. Monroy, no te escuchamos. Ahora, ya, conecté. Que yo quería destacar un poquito el tema que habla muy central de la escucha, porque habla de un tipo de escucha, no de cualquier tipo de, bueno, te escucho y ahí queda, ¿no? Sino una escucha que conecta con la palabra conversión. Lo dice varias veces en esta carta y es muy bonito. Una escucha a los pobres, a los necesitados, a los que son víctimas del racismo o de los abusos sexuales, dice también, ¿no? Por parte de miembros de la Iglesia. Y una escucha a los laicos, pero una escucha en clave de conversión, es decir, escuchamos desde el espíritu y por lo tanto con un querer cambiar, dejar que el espíritu, porque si escucho desde el espíritu y por el espíritu, quiero cambiar, ¿no? Eso a mí me ha gustado mucho en esta carta, ¿no? Escuchamos a los pobres, pero no para estar ni por encima ni por debajo, sino para cambiarme yo. Este tema de la conversión me parece muy hermoso, porque a veces la escucha puede ser muy, muy egocéntrica, muy soberbia, muy prepotente, ¿no? Yo te escucho como que estoy aquí encima, afuera, etcétera, ¿no? No, con una actitud de conversión. Es decir, se trata de escuchar porque yo necesito cambiar, yo necesito escuchar al espíritu, etcétera, ¿no? Muy bonito, sí, ahí vuelvo a, como habéis dicho, a aconsejar a todos los oyentes, a los que nos están viendo, que lean la carta despacito y que incluso la mediten, ¿no? Y que nos unamos todos a este proceso en el que está la Iglesia. Muy bien, pues no sé si quieres algo que añadir para cerrar el programa, Daniel Portillo. No, solamente cerrar con una frase que me llamó mucho la atención de la carta sobre la confianza para la cuestión del sínodo, ¿no? Que un alma abrazada por el amor no puede quedar inactiva. Yo pienso que las personas con esta misma perspectiva del sínodo, si no son abrazados, las personas que acogemos también esta reflexión de varios hermanos nuestros que dentro de la iglesia han dedicado todo este mes y todo lo que anteriormente a este mes se había discutido y se había hablado, pues sin el amor es difícil poder acoger también todo esto, ¿no? Y llevarlo a la acción. Por eso finalizo con esa frase
que se toma en el documento sobre la confianza, que un alma abrazada por el amor no puede quedar inactiva. Pues finalizamos este Iglesia Online dedicado a la Carta al Pueblo de Dios por parte del Sínodo. Muchísimas gracias a los tres, Javier, Patricio y Daniel. Gracias a ustedes que nos siguen. Les habló Monseñor Francisco Javier Acero. Esto ha sido Iglesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Dios les bendiga.